Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, una vez más, encantado de tener a mis grandes compañeros, David Barranco, Raúl Cetrán, Javier Sola, Che Márgueda. Muy buenas a todos. Muy buenas. Buenas. Tenemos un programa hoy especial y muy chulo, donde vamos a hablar en concreto del consumo máximo de oxígeno. Ya sabéis que tenemos un capítulo específico hablando del glosario y hablábamos un poquito del concepto, pero en este capítulo, y sobre todo en este programa, queremos hablar un poquito más en detenimiento de lo que es el consumo de oxígeno y sobre todo de, bueno, cómo se puede mejorar, qué capacidades o sobre todo qué porcentaje se puede mejorar, porque seguramente muchos escucharéis que hay unos porcentajes, luego veis que hay gente que mejora de repente una barbaridad, etcétera. Entonces, vamos a hablar de esa temática, pero brevemente. ¿Quién podría comentarme una definición básica para quien no sepa nada de lo que es consumo de oxígeno sobre qué es el consumo máximo de oxígeno? Pues mira, yo lo he mirado tantas veces y me gusta explicarlo muy fácil. Es cuando tú estás quemando, oxidando combustible en el músculo, necesitas oxígeno, ¿vale? Que el oxígeno va a entrar por la nariz, por la boca. Una vez entra en los pulmones, se difunde a la sangre en el corazón bombea los músculos y ahí en el músculo se tiene que extraer y juntarse con otras cosas para producir energía. Eso yo creo que es la definición más sencilla y que todo el mundo puede entender. A mí, así como me gusta, al menos que me lo expliquen. Y le añadimos lo del minuto, ¿no? La cantidad máxima de oxígeno que podemos... Bueno, ya las cifras y todo eso... En un minuto. Sí, que se puede medir litros minutos, por ejemplo, ¿no? O también relativizarlo al kilo, ¿no, David? Que tú eres experto en esos parámetros fisiológicos. Se puede mirar en valores relativos o en valores absolutos. Por eso es importante también que muchas veces cuando se baja de peso, pues puede aumentar el consumo de oxígeno. El consumo directamente, con perder peso. Tenemos la chart esa de cómo afecta el peso al consumo de oxígeno. ¿La ponemos algún ejemplillo por ahí en el...? Sí, en el grupo y demás, ¿no? En el grupo que, de hecho, recordad que, y metiendo un poquito de fanpage aquí, ya somos más de 2.100 personas, creo recordar, en el grupo, así que os queremos dar muchas las gracias, sobre todo en el tema del grupo de Facebook. Y una pregunta interesante que he visto muchas veces en las redes sociales. ¿Cuál pensáis o creéis, en base a la literatura o en base a lo que nos encontramos, que es el tiempo que una persona puede estar en torno a su consumo máximo de oxígeno en esfuerzo? Comentadme un poco. Yo, si quieres, Gabriel, antes de seguir un poco más, y ahora tomamos eso, con respecto a lo que ha dicho Raúl, una cosa que tiene que tener en cuenta es que el consumo de eso es una capacidad y que como tal es entrenable, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que está un poco marcado, ¿vale? Tradicionalmente siempre se dijo que a nivel genético incluso estaba un poco condicionado por la madre, ¿vale? Por el nivel de consumo de oxígeno de la madre, pero bueno, no tiene por qué, ¿vale? A día de hoy ya eso no está tan claro y es una cosa que viene de la fisiología más clásica. Pero ya lo sabes, no está tan claro que sea únicamente transmitido por... Claro, porque tradicionalmente antes se decía, si me quieres corregir, tradicionalmente se decía que, claro, que se debe sobre todo a la madre por el tema del ADN mitocondrial y sobre todo porque las primeras mitocondrias provienen del óvulo de la madre. Por eso, claro, al principio se pensaba que, claro, el consumo máximo de oxígeno solo se dependía de la capacidad mitocondrial o ese volumen mitocondrial, pero hoy en día sabemos que ese consumo máximo de oxígeno, como bien ha explicado Raúl de una manera además muy clara y muy concisa, depende de más aspectos a tener en cuenta. No solo depende de al final de cuánto oxígeno se quema en esa mitocondria, sino de esa capacidad de transporte desde que tú la captas y, como ha dicho Raúl, hasta cómo llega. Entonces, todo eso influye. Perfecto. Entonces, Perdón, sigue tú, Javi. Digo que en el capítulo del libro de Secretos de Ciclismo, The Secret of Cycling, de Van den Megen y Guido Brumen, que está muy bien el libro, lo recomiendo. El capítulo que dedican al consumo, sabéis como el epígrafe, ¿no? Dice, si quiero ser un gran campeón, elija bien a sus padres. Ese era el primer capítulo, ¿no? Como que había un componente, como habéis dicho bien, genético importante, ¿no? Y luego también por ahí decía Kugan, he visto en alguna presentación suya, y siempre me gusta recalcarlo, que decía que es una condición necesaria para hacer atleta de alto rendimiento, pero no suficiente.
en el sentido de que Indispensable. hace falta tener un buen consumo, evidentemente, pero no va a ser suficiente para que seas un buen atleta. Hay otra serie de condicionantes para que eso se lleve a cabo. No soporta una buena genética. ¿Qué numerito, David o Javi, numerito que la gente sepa cuando nos referimos al consumo de oxígeno en relativo y en absoluto? Hablar un poco de, a ver, ¿puede ser 3,5? ¿Qué unidades son? ¿O 85? Sobre todo creo que el valor más así diferenciador es el relativo, ¿no? El que te da relativo, quizás. El que te pone más un poco en consonancia con el resto. Hay unas tablas por ahí que, bueno, te las puedo pasar de Swar, creo que son del 92, o son clásicas, pero bueno, que dan una imagen un poco de cómo, de lo que sería, si hacemos como la típica campana de Gauss, ¿no? Pues donde está teniendo en cuenta a mucha gente, cuál sería un poco la categorización. También tener en cuenta que en chicos y chicas, porque las chicas normalmente tienen el consumo de oxígeno un poquito más bajo que los chicos. Di una cifra para que la gente sepa un poco qué estamos hablando. De muy bajo a muy alto. En relativo. Pues mira, en relativo, algo muy bajo, por ejemplo, para que una persona que está o que hace o que tiene un problema de salud y está hospitalizado, pues cuando sale de ese proceso hospitalario a lo mejor puede estar entre 15 y 20 de consumo de oxígeno, ¿vale? Que sería lo que te permite subir a lo mejor 5 sin fatigarte. A un primero y ya está. Y llegas muerto. Y luego un atleta de rendimiento, pues bueno, están ahí los valores de Kilian Jornet un poco, ¿no? Que hay un paper publicado sobre él que está en 90 y pico, ¿vale? Entonces, en ese rango nos movemos, ¿no? Ya casi siempre, gente, claro. Creo, David, corrígeme, que todos los deportistas de rendimiento, que están en alto rendimiento, están todos en 70 como mínimo en chicos y chicas 60. O sea, más 70 o menos yo fíjate, lo digo, 70 se me hace hasta un poco. Sí, pero digo mínimo como para intentar acceder a un nivel de alto rendimiento. Mínimo 70, chicas 60 y a partir de ahí empezamos también habría a hablar, que tener en cuenta el ejercicio que se haga, ¿no? Porque cuando tú haces en deportes enduras, ¿no? Cuando los esquiadores estos de fondo son los que más se les ve, ¿no? Porque utilizan toda la musculatura, ¿no? Es el deporte un poco que es el que se ha utilizado para ver los consumos de récords más altos. ¿Por qué? Pues porque lógicamente implican todas las extremidades corporales. Pero está muy cerca a los ciclistas, ¿eh? O sea, el ciclismo puede ser a lo mejor el segundo que mejor expone esa capacidad agonística tan alta, vamos. De hecho, también los corredores de montaña lo tienen muy alto, pues igual, porque implican mucho todas las extremidades. Pues sí que es verdad que todos los estudios estos de Seiler o de Calvet que hizo con esquiadores de fondo, buscando incluso el gasto cardíaco, pues, o determinando el gasto cardíaco, pues están hechos con esquiadores de fondo, que es un poco el máximo exponente de este parámetro que estamos hablando hoy. Pero vamos, que en ciclismo, tíos de rendimiento buenos, profesionales, están entre 85 para arriba. De 85 para arriba, la mayoría que están ahí jugándose las castañas. O sea, la gente que está ahí ganando, están todos por encima de 85, segurísimo, ¿vale? O sea, luego puede haber casos que no, pero consumos de por encima de 85 la mayoría de ellos. ¿Os parece que contemos un poco cómo se mide, David? Cuéntalo tú y después... Si quieres retomamos... Perdona, que interrumpo. Perdón, el tiempo límite. O si queréis empezamos con eso, de cómo se determina. Sí, lo más fácil, a lo mejor, cómo se determina. ¿Y cuáles son los tiempos límites de ese consumo máximo de oxígeno? Recordar, es el del aire que tú tomas, la cantidad máxima del aire que puedes utilizar, que lleguen esas moleculitas de oxígeno, que lleguen a tus músculos para que se utilicen con el combustible y se oxide ahí en la hoguera de la mitocondria. Eso es. Esa es la idea. Cuenta cómo se mide de manera en un laboratorio. Pues, a ver, normalmente, de hecho hace un rato Rubén, estábamos hablando sobre los tipos de test, ¿no? En un principio, el test más clásico para poder determinar consumo de oxígeno es una prueba incremental en rampa de 25 vatios el minuto. Luego esos 25 vatios, pues hay gente que lo gestiona de 25 vatios el minuto, que hace escalones más cortitos dentro del minuto. Para poder hacerlo, lógicamente, como hablabas del oxígeno, pues tenemos que hacerlo con un analizador de gases. O sea, hay que ponerse la mascarilla, por muy incómoda que sea, y hay que saber lo que entra y lo que sale durante la prueba. Y el consumo de oxígeno pues lo determinan, o el consumo máximo de oxígeno en este caso, lo determinan en esta prueba incremental. Pues ocurren como 3 fenómenos que se dan a la vez, y es que 3 incluso 4, ¿vale? Porque lo que ocurre es como que hay un segundo cambio en la ventilación, o sea, se observa como que la linealidad
se modifica, hay un segundo cambio en la ventilación, que es lo que hemos hablado en otros podcasts, de que ya no hablas, de que, bueno, ya en este caso, bueno, perdón, que me estoy equivocando, que estoy hablando de segundo umbral, perdón. El consumo de oxígeno es, lo diré, es el punto más alto, ¿vale? O es el consumo más alto al que se licita o al que se requiere la potencia más baja. Es decir, que sería el punto donde tú consumes o donde se te da el valor más alto de oxígeno que estás consumiendo. Y eso se relaciona con una determinada carga. En los estudios se diferencia a veces entre dos componentes. Uno que es el consumo de oxígeno pico y el consumo de oxígeno máximo. El pico es como el máximo que se ve. Y luego el máximo sería como normalizar en torno a 5 o 6 segundos durante la prueba, ¿vale? Como para que entienda la gente la estabilización una vez que haya generado ese pico. Eso es, lo que se busca es el que no haya a lo mejor un error, ¿vale? Que a lo mejor haya entrado una expiración o un trozo. Eso exacto. Que se haya podido mover, entonces lo que se busca es pero vamos, que cuando está bien puesta la mascarilla y todo eso, a lo mejor hay medio mililitro de diferencia en relativo entre el máximo, porque el máximo es ese, y luego si normalizas a 5 segundos, que es lo que se suele tomar, pues nada, hay un poquito de diferencia, pero muy, muy poco. Eso sobre todo lo que hace es, si hablásemos de potencia, como quitar la posibilidad de que haya un spike, si lo hubiese, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y eso, el valor que tiene o la utilidad que tiene en prueba de esfuerzo es, por uno, que ves cómo está el motor, es decir, ves qué motor tienes de tamaño, y dos, a qué potencia lo puedes trabajar, ¿no? Esa sería un poco la forma de poder hacerlo. ¿Se puede ver consumo de oxígeno en pruebas continuas? Sí, también se puede ver. O sea, yo lo he visto, de hecho. O sea, he visto valores muy similares y a veces incluso superiores en pruebas continuas. ¿Qué pasa? Que habría que determinar el tiempo, cuál es el necesario para que eso se dé. Por lo menos, o si se hace una prueba continua, en el caso de que fuese el out, tendría que durar por lo menos 3 minutos, ¿no? Para ver un poco la cinética de... Y lo que a raíz de lo que ha preguntado antes Gabri de cuánto tiempo se suele mantener, que a veces, bueno, después de hacer el test incremental y tú determinas la potencia del consumo, pues pones al sujeto, calienta, lo pones a esa potencia y se ve cuánto es capaz de sostenerla, ¿no? Para saber cuál es el tiempo límite que tiene. Habrá sujetos que tengan 3 minutos, otros 4, algunos hasta 5. Y algunos muy hasta 7, ¿no? Gente... Sí, bueno, esta semana hemos estado hablando ahí ayer, estos días, estaba hablando con Luarca, con Jaime, que le mandamos un saludo. Y le mandamos un saludo a Jaime. Estábamos hablando un poco sobre cómo es la forma. Claro, él hablaba un poco de que el consumo está como mal determinado. Yo eso no lo comparto, ya lo he hablado con él además por privado, y que, pues bueno, que si el consumo es el que es, lo que pasa que él, bueno, pues aboga un poco a que ese consumo puede estar condicionado por valores periféricos, ¿vale? Yo abogo que es más por centrales. Bueno, allá cada uno tiene su forma de pensar. Lo que sí que está claro es que, bueno, pues si yo no digo que... O sea, vamos a explicar un poquito lo de centrales y periféricos. Al final, corrígeme si me equivoco, es que... ¿Qué es lo que te limita la producción de potencia? Está determinado, o sea, al final el consumo máximo de oxígeno está un poco determinado por todo el proceso, pero el último limitado, o sea, tú si tuvieses unos pulmones más grandes o que pudiesen coger más oxígeno, quizá aumentaría el consumo de oxígeno, pero al final el limitante es el tamaño del corazón y la fuerza con la que saca la sangre, ¿no? Sí, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco. O sea, la ecuación de Field de volumen sistólico por frecuencia cardíaca, cantidad de sangre que sale del corazón por el latido. Por el latido, la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Eso es. Bueno, frecuencia cardíaca. Eso es, en un momento. Entonces, yo creo que el limitante es ese, es decir, si tú fueses capaz de enviar más sangre con más oxígeno, pues el ejercicio no se interrumpiría. De hecho, es importante recalcar, porque claro, el que nos esté escuchando diga, bueno, entonces para tener más consumo de oxígeno, sí o sí tengo que tener más frecuencia cardíaca. Ojo, eso no tiene por qué ser así del todo, que hay más factores a tener en cuenta. No sé si nos puedes contar un poquito más. Si tú haces el corazón más grande, con menos frecuencia cardíaca puedes eyectar más sangre, ¿no? Imagínate un cazo corazón así, haciendo así, pum, pum, pues es como un corazoncito así de un claro, de hecho, tiene 200 pulsaciones, ¿no? De hecho, una de las adaptaciones que se produce con el ejercicio de cardiovascular es que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Debido a eso, al ejercicio. Por eso muchas veces la gente cuando empieza a hacer, a lo mejor no a nivel de ciclismo, pero yo qué sé, si lo comparamos con sujetos sedentarios que empiezan a hacer ejercicio, pues en cuanto llevan 3 meses te dicen, es que ahora me canso menos haciendo lo mismo. Se cansan menos haciendo lo mismo porque ha aumentado su consumo de oxígeno. Es decir, ha habido un descenso de la frecuencia cardíaca en reposo, ha habido una pequeña hipertrofia del ventrículo izquierdo y todo esto va a hacer
porque eyectan más sangre y con menos números y con una frecuencia cardíaca más baja y con un rango de trabajo más amplio de su corazón, pues por lo cual, al final, el consumo de oxígeno, también lo que decía un poco antes Javi, que durante muchos años se pensó que era sine qua non para ser ciclista profesional o para ser un gran ciclista, pero desde el año 2002 hay un paper que saca un científico británico, que es británico, bueno, está en el British Journal of Medicine, no recuerdo si es americano o británico, que determina que... ¿Perdón? El artículo que hablaba de eficiencia, que podían compensar bajo volumen, entre comillas, de consumo de oxígeno con mayores niveles de eficiencia, ¿no? No, me refiero a no sé qué paper es ese, Gabri, perdona, es uno que al final determina que el consumo de oxígeno, más que un parámetro de rendimiento, es un parámetro de salud. Es decir, que lo que sí que... cardiovascular, exacto. Eso es. O sea, que tú puedes tener mucho consumo de oxígeno y no ganar un Tour de Francia, pero sí que si tienes más consumo de oxígeno vas a vivir más. Y eso... De hecho, ahora a raíz del COVID, y se han sacado muchos estudios, que los sujetos que resisten mejor a la enfermedad suelen tener consumos de oxígeno más altos, más elevados, y aparte son gente que suele fallecer más tarde, son los más longevos de la vida. No, ahí lo que hicieron... ¿Tú cómo vas de consumo de oxígeno? Y lo se me dedico a entrenar estos meses consumo máximo de oxígeno. Bueno, hablando de entrar al consumo máximo de oxígeno, una vez que ya hemos hablado un poquito del tema de la limitante, que les explico por qué digo esto. Eso, cuenta. Porque estoy aquí muy calladito, pero es que estoy en pleno paseo del COVID, que lo he pillado. Efectivamente. Cuéntanos un poco. No, sí, no hace falta que... Hay poco que contar. Sobre todo lo que yo quería preguntar un poquito más es que, claro, cuando hablamos de consumo de oxígeno, la gente se piensa que es que hay un entrenamiento específico para el consumo de oxígeno y aquí yo pienso que Chema nos va a defender un gran trabajo que siempre defiende, pero es que ¿qué tipo de entrenamiento nos pueden permitir mejorar el consumo de oxígeno? Comentadme un poco. Pues mira, a ver, una cosa importante que hay que tener en cuenta antes de que la gente se ponga a hacer intervalos de 5x3 o de billat, que yo creo que antes de llegar a ese punto habría que tener un poco todas las estructuras. Hablamos de gente normal, ¿vale? No profesionales. Que está empezando, que lleva poco tiempo. Cicloturistas. Yo siempre pienso en todo el circuito. O sea, tú al final, el consumo de oxígeno, o sea, el oxígeno te entra por la boca, por la nariz, te va a los pulmones tienen que respirar, toda la musculatura de pulmonar que que vas utilizando para respirar también, influiría, el oxígeno llega al corazón, el corazón lo distribuye, hay un montón de capilares, ¿vale? Por los músculos, que necesita que la sangre fluya, cuanto más sangre tengas, más capacidad puedes de transportar oxígeno, y después el músculo tiene que extraer ese oxígeno y llegar a la mitocondria. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que tú puedes entrenar. Puedes trabajar el poder respirar más, ¿vale? Yo pienso en la musculatura respiratoria. Por el tema de la musculatura respiratoria, hay otros de los defensores que dicen que el limitante del ejercicio de resistencia puesta en esa frecuencia respiratoria, chicharro. Y habla bastante a menudo de que ese limitante del ejercicio cardiovascular o de resistencia podría venir por ese factor periférico central, si lo quisiésemos llamar. Fatiga de la musculatura respiratoria. Sobre todo cuando lleva mucho tiempo, ¿no? Otra cosa, la cantidad de capilares que tú tienes en los músculos, la cantidad de mitocondrias, la base, hablamos de la base. Alguien que no tenga una red de capilares suficiente, los músculos suficientemente capilarizados y un montón de mitocondrias, pues es tontería ponerse a trabajar un poco el corazón, ¿no? Eso que está diciendo es súper importante. Es decir, alguien que hace falta un entrenamiento específico de consumo de oxígeno, alguien que está empezando, alguien que necesita hacer series. Pues yo creo que no, que al final todas las estructuras, o sea, un poco los capilares, las mitocondrias, o sea, cuantas más mitocondrias. Como habéis dicho una vez, en el periodo de transición de temporadas, pues porque alguien, digamos, no descienda mucho el V2+, meter algunos ejercicios de 30 segundos ahí a mitad, pero está claro que la gente en la base mejora un montón. Sí. Claro, al final todas las estructuras básicas para mejorar el consumo lo mejoras, ¿no? Sin tocar el corazón. De datos, cuando llevas 2-3 meses, alguno que tiene descargado el WK5 y ya se está poco menos que haciendo un araquiri porque ve que aquello no se mueve. Claro, bueno, eso hablaremos de los datos, ¿no? Hay que dar tiempo.
Pero el trabajo aeróbico de base, y bueno, y de hecho... Un poco lento, como que nos decía nuestro querido Xavi. Hay estudios de que se aumenta muchísimo invirtiendo el trabajo en zonas intensivas y metiéndolas en zona 1 y en zona 2. O sea que... Bueno, ahí yo no, lo de la zona 1, yo no sé si me estoy muy de acuerdo, pero bueno, a zona depende, baja. claro, yo pienso que es más lo que nos decía Alejandro cuando decimos entrevista, que era sobre todo el tiempo acumulativo en torno a ese VT1. Que pienso que ahí es donde verdaderamente muchas veces nos damos en la tecla en función del nivel de deportista y donde ahí se pueden maximizar muchas de las adaptaciones que se relacionan al final con ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, comparto la idea que me transmite también Raúl. O sea, yo me encuentro muchos deportistas que cuando acumulamos mucho trabajo, no, esto obviamente no quiere decir que esto se tenga que hacer todo el mundo, sino que la herramienta de análisis de datos nos permiten individualizar un poquito más. Pero yo comparto la tesis que comenta Raúl, ¿eh? Yo, muchos deportistas que me he encontrado que trabajan en Z1, Z2, también obviamente tienen muchas cosas aparte, déficit de fuerza, están bastante tocados a nivel artromuscular, pero no sé si Raúl coincide conmigo, pero yo con lo que estoy viendo en estos últimos meses, o sea, me cambia un poquillo ese chip de que hay que hacer ese trabajo aeróbico, pero obviamente en qué diana de intensidad dentro de ese trabajo aeróbico. En el primer umbral, que estamos ahí liados con ello. Yo creo que el primer umbral, que es un poco, muchas veces yo lo hablo con Javi, que la gente se piensa que entrenar el rodaje aeróbico, que no me cuelgue la gente que es aeróbico, es montarse en la bici, ¿sabes? Y al final... Pero ojo, el primer umbral, a ver de qué primer umbral estamos hablando. Porque el primer umbral para alguien que comienza, el mantenerlo no es tan fácil. Aparte que claro. A ver, totalmente de acuerdo. Habría que determinar. A ver, el primer umbral, por muy mal que estés, si está muy mal. El primer umbral hablamos de la zona 2 baja, si estás empezando, y la zona 2 alta si ya eres un poco cicloturista, un poquillo entrenado. Y si eres más pro, entre comillas. Más pro, pues la zona tempo, ¿no? La zona 3. Claro, ¿no, Javi? Lo estuve mirando con Gabri y yo me parece que estaba en 220 vatios. Sí. Lo estuve viendo y por ahí andaba. Yo, de hecho, le enseñé... Ahí no me lo paso nada bien si tengo que entrenar. Eso es la idea. De un ciclista que tengo ahí que puede pasar a pro, que, bueno, tiene niveles que también lo conoce Javi y lo tiene en su zona 3, ¿eh? Pues claro. Tener en cuenta una cosa, que hace falta también para que el personal se entere, que hablamos de trabajar en la zona 1 y lo que habláis, y hablamos más de una vez, que la zona 1 es muy heavy. El pegarte ahí 2-3 horas que llegas a casa con las patas. Y ojo, el tema yo creo es que ese tipo de trabajo se ha infraestimado durante mucho tiempo. Y la gente le ha dicho, no, tú venga, zona 2. Claro, si te vas a la zona baja de la zona 2 es un paseo, pero paseo. El tema es que ahí estamos en una zona que es muy interesante en los ciclistas, pues esto, más de larga distancia, o ciclistas de estos que van a hacer marchas de 4 o 5 horas, sub-23. También un poco a lo mejor se puede empezar a dar ese tipo de estímulos en junior, pero que es un poco la base del entrenamiento. Y es que, claro, no es lo mismo salir 3 horas a 220 que a 260. Y a lo mejor estamos dentro de la misma zona, ¿eh? Entonces... Ese es el tema. Ahí es donde está un poco donde hay que tocar La zona 1 no es la zona de recuperación. Claro, es eso, ¿no? Llamada como eso, mucha gente interpreta que, claro, que eso es para recuperar. Y mucha gente, seguramente por su nivel y su característica, necesitáis trabajar en esa Z1. Entonces, para subir el consumo de oxígeno, o sea, al principio, o sea, no, antes de ponerse a hacer series a tope ahí y morirse en una cuesta, a lo mejor hay que hacer mucha base para mejorar el consumo. No sé si acordáis la gráfica que colgó en Twitter Alan Cousin, que está muy interesante, que era cómo se mejora el consumo y hacía una especie de como pirámide, ¿no? Y me parece que el 80% era el volumen de trabajo. Es que de ese artículo es de ese artículo del que os estoy hablando. Si lo tengo más del 80, ¿sabes? Que sale la diferencia que hay de una temporada a otra y con varios triatletas de trabajar mucho más tiempo en zonas aeróbicas que el incidir en entrenamiento de V2 más específico y entrenamiento de calidad. Bueno, y aspecto importante que hemos hablado de, y me ha gustado mucho el comentario que ha dicho Chema, es que Z1 puede ser heavy. Yo creo que luego relaciona mucho sobre todo con el tema que hablamos, de hecho también en otro episodio, que era la importancia de los hidratos de carbono y que en muchas ocasiones tampoco permite generar o mantener esa intensidad, sobre todo cuando son ciclistas que no son capaces ni de aguantar, entre comillas, esa cantidad. ¿Qué opinión tenéis también, aunque ya lo hemos comentado alguna que otra vez también en cuanto al hidrato de carbono? Tanto
Perdona, Gabriel, lo que habéis dicho antes de cerrar y meterte con lo nuevo, es que habrá que pensar también que si no está ese trabajo de base o de primer umbral o de trabajo entre umbrales también, si queréis, ¿no? Que parece que está muy denostado, pero hostia, yo creo que acumular trabajo entre umbrales también te pone tontorrón, ¿eh? O sea, que parece que venimos de una época en la que todo tiene que ser como muy extremo, ¿no? Y yo siempre me quedo con las palabras un poco de Arteche cuando vino, ¿no? Que está todo inventado, que hay que ir poco a poco, ir construyendo la casa poco a poco. ¿De qué sirve el meterte a hacer village o meterte a hacer series de 5, 6, 7 minutos, el tiempo que se determine que sea, si no tienes esa base hecha? Es que a lo mejor el estímulo que está dando al organismo, pues no es para trabajar el consumo de oxígeno, estás trabajando otra cosa, ¿vale? Pero hay que pensar que para poder llegar al final del todo, ¿no? Que esto sí, en la curva está de progresión, el consumo está arriba del todo. Pues a lo mejor hay que escalar todo para poder llegar ahí de forma correcta, si no a lo mejor lo que estamos haciendo no es lo adecuado. Y retomo otra vez, joder, porque al final el podcast está siendo un gran aprendizaje, esto que nos decía Alejandro, ¿no? Joder, es que a lo mejor trabajar tan intenso si no se está preparado, pues es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pues depende mucho del perfil también, del ciclista. Es que un tío que ya tiene unos valores de consumo de oxígeno no te va a estar ahí perdiendo 12 semanas, pero te encuentras con casos de ciclistas que tienen unos niveles muy bajos y les va a venir vamos, el trabajo que van a hacer en... Pero ojo, Chema, que ese que tiene el nivel tan alto, a lo mejor su primer umbral está muy a la derecha. Y tiene que trabajar también ahí de forma intensa. Porque claro, al final yo este año, por ejemplo, me he encontrado con algún 23 y le dices, venga, vamos a rodar. Dice, pero ¿cómo voy a rodar a 280 vatios? Digo, ya, pero es que tienes el primer umbral en 4,5 vatios kilo. ¿Qué quieres? O nos ponemos a rodar a 3,8, 4,2, o si no, pues entre estar paseando, en casa. Claro, estás paseando, claro. Claro, entre estar en casa y salir un poco a montar en bici, bueno, pues haces sillín, pero utilidad a nivel de preparación física, pues no vamos a encontrar una gran mejora. Entonces, claro, por desgracia... Realmente, David, a mí, por ejemplo, me gusta usarlo para ver cuando alguien está realmente en forma física. Claro. Esa es la realidad. Si tú tienes a un ciclista, imagínate que lo normal, los profesionales, empiezas en pretemporada, después del parón, 4-2, 4-3, 4-4, y cuando están cerca del objetivo, que llevan ya mucha carga de trabajo, pues lo normal es que se te vayan a 5 algo. Entonces, claro, cuando tú ves que ese umbral ha subido primero bastante, pues ya te indica que hay un trabajo hecho por atrás y que está el motor eficiente, ¿no? Entre comillas. Claro, eso lo vas a contar, Javi, en el webinar del jueves, ¿no? Sí, en parte sí. Pormenorizado, ¿no? Y creo que alguna vez lo he contado, ¿no? Que muchas veces cuando hemos hecho alguna concentración a la altura y demás, lo que siempre veo que lo que más mejora es el primer umbral, ¿no? Del deportista. El segundo, evidentemente, mejora, porque para eso se hace a la altura, sobre todo, pero el primero suele pegar un salto muy grande dentro de lo que se desplaza la curva hacia la derecha, ¿no? La curva del lactato, me refiero, ¿eh? Cuando medimos. Oye, y después de la altura sube el V2 Max por efecto de que hay más rojos, realmente no hago ningún test como tal para determinar el V2 Max, no hacemos gases, ¿no? Pero imagino que sí también subirá. Al final, cuando tú desplazas todo hacia la derecha, el primero y el segundo, lo normal es que también eleves, ¿sabes? Realmente. Claro, a ver, habrá que ver si la mejora viene por el aumento del consumo, por el aumento a lo mejor de la hemoglobina. De hematocrito, ¿no? Entonces, habrá que ver por qué viene la mejora. ¿El webinar del jueves de qué después? No, es del miércoles, que se me ha ido la olla. Del miércoles, de picking, el pico de forma. El pico de forma. Pues muchas veces... gente que tiene el FTP clavado y el V2 Max clavado y dices, ostras, que no lo subo, pues al final, si estamos un poco, los que estamos más limitados, pues tendremos que llegar a la quebrantahuesos, a la cicloturista, con el primer umbral lo más desplazado a la derecha posible, aunque tengamos los mismos 300 vatios de FTP y los mismos 350 de potencia V2 Max, ¿sabes? Pero es que eso es una mejora muy buena. Ya, bueno, pero la gente es un poco... Se obsesiona con el V2 Max, el FTP y se olvida del VT1, ¿no? Yo tengo un colega que no sé si nos estará escuchando, pero creo que no, que yo flipo con él porque siempre sale y no sale a fuego, pero no sale despacio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tampoco veo que le dé muchas pájaras. Y claro, le dije un día, me tienes que pedir una solicitud porque es anárquico total. Digo, tienes que dejarme entrar en tu... ¿En tu Training Peaks? En tus valores, no, ni tenía Training Peaks ni nada. Al final,
conseguí que se hiciera el Training Peaks y descargar los datos en Claro, tiene un VT1 del copón, entonces es muy eficiente y entrena 3 horas y media y claro, tiene además lo que es la estamina súper alta, Claro. al 85, al 86, porque sale 2 horas y media, 3 horas y media y a unos niveles que... Iba quemando grasa el tío, ¿no? Nada más. No, claro, es que no tenía otra explicación. Y no tiene unos valores de decir, tiene 62 de V2 más y tiene la QH en 6 horas 2, me parece. Ya, pero más rápido, ¿eh? No, pero es que está acostumbrado a ir siempre, es muy eficiente, pero esto lo ha conseguido de esta forma, ¿sabes? Es que no tiene otra explicación. Al final ese tipo de entrenamiento muchas veces es centrarte en lo que eres bueno. O sea, si tú ya has visto que tocas techo en FTP, que el V2 más está lo más desarrollado posible, bueno, pues en vez de cambiar el tejado, vamos a cambiar el suelo de la casa, a ver si somos capaces de mejorarlo. Eso es muy bueno. Entonces, no, oye, y cuando llegas al límite ese que está todo para arriba, ya se puede empezar a trabajar el V2 Max. Por supuesto. Pero que ojo que al final, aquí también hay que hacer un poco la curva riesgo-beneficio. Las palizas que te puede suponer un trabajo para mejorar el V2 Max, para subir los 2 mililitros, cuando a lo mejor tienes el primer umbral en 2,5 vatios. Pues olvídate, deja eso ahí, ya vendremos en otro momento. ¿Acordáis el otro día, a raíz de eso, que tenía un cliente allí en biomecánica? Le mando por aquí un saludo a Fabián, que mandé el audio de, Chema, le he recomendado tu libro, ¿sabes? Bueno. Y claro, y comentaba que había tenido una lesión y había estado parado con la lesión y demás, y claro, ahora había vuelto a retomar a montar en bici. Y lo que hacía era salir a fuego todos los días. Ya viste en el Garmin Connect como él decía, llevo así un mes y me he quedado estancado totalmente, no mejoro. Claro, digo, primero, no descansas y vas todo el día a tope, todos los repechos a lo que daba el motor. Y llega un momento que eso no se sostiene. Digo, párate un par de días, sal despacio. Digo, te va a venir mejor para salir con la grupeta el fin de semana porque vas a llegar con más ganas y más descansado y encima vas a tener mejoría. Claro, el tío salía a lo que da el motor y los repechos, imaginaros, abriendo gas a tope, que al final... Eso entre comillas trabajo de consumo. Si tú vas a ir a una marchetilla importante y cada vez que llega un repecho de 2-3 minutos lo subes a lo que da el motor. Consumo máximo tiene que ser. Claro. Entonces tú dices, llega un momento que claro, vienes está parado, empiezas a entrenar un poco y claro que mejoras, evidentemente. La fuerza. Y se van a todos Dios en la salida arreando los repechos a dos. Ya le hemos liado. Bueno, ¿y cómo se trabaja el consumo? Ahora hemos hablado ahí un poco por la parte de abajo y por la parte de arriba, ¿cómo lo trabajamos? Mi opinión es, primero, para los pros, los que yo tengo de alto nivel, yo no trabajo el consumo de oxígeno así, ¿vale? Primero porque les cuesta mucho. Un tío con 80, 85 de consumo, le empiezas a hacer series de 3, 4, 5 minutos y los dejas fritos en 2 semanas. Pero los globeros gorditos como yo sí, cuando se trabaja en series de alta intensidad, pues sí se notan ciertos cambios. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues yo lo que hago, con la gente tranquila, cosa con la gente que no tiene nivel. Ahí sí que les metes más... Bueno, sí. Pues yo depende también. Hay gente que no lo tolera, hay gente que no le gusta sufrir. Hay gente que dice que no llega y sabes que sí, que tiene aptitudes para llegar porque lo ves. Muchas veces lo de siempre, el tema de la alimentación. O que te lo dejan al final del entrenamiento, ¿sabes? Que siempre se especifica que hay que hacerlo cuando estás descansado. Pero normalmente en rodillos suelo trabajarlos en trabajo de billat. En 30-30, 40-20 entre 95 y 100, 105, y luego ya si puedo, depende de lo que les cueste subir, como lo tengan, si tengo que hacer algún bloque que trabajo 2 veces por semana o más, suelo lo combino con trabajo de 3, 4 minutos. Y si ya ves que no hay forma de esto, trabajo FTP intensivo entre 105 y 110, de 5 a 7, 8 minutos. Muy bien. Yo una cosa que he aprendido de nuestro amigo y otro de mis mentores, Colin Moore, es que las series de 3 y 4 minutos las hago, aunque se pierda un poco de eficiencia,
con la cadencia anormalmente elevada, ¿vale? Todo lo contrario a lo que hacemos con el torque, elevar la cadencia porque, bueno, se pone el corazón más rápido, al latir más rápido y les esfuerzo la cadencia, sería a lo mejor 5 por 3 minutos. Está buscando, Raúl, más reclutamiento de fibras, realmente. Más reclutamiento de las fibras tipo 2 y que haya ahí más necesidad de oxígeno, ¿no? Que, por cierto, esto es una recomendación de cuando trabajas con consumo máximo de oxígeno, al final, aunque no llegues, hay que apurar el tiempo del intervalo. Porque estás es una de las cosas que muchas veces, por ejemplo, cuando el ejemplo típico que ponemos siempre de, entre comillas, el método más estrella, entre comillas, que es el 4x4, que muchas veces hablamos, que muchas veces a lo mejor por aquí cuestiones no llega al planteamiento de potencia exigido. Pues muchas de las recomendaciones que lanzamos es, aunque no llegues a potencia, intenta acabar el intervalo a la máxima potencia sostenible que puedas en ese día. Eso es una de las recomendaciones. Un truco muy fácil, ¿cómo saber si se está con su V2 más? Que vas jadeando como un cochinillo, ¿no? Así vas a consumir. Raúl, eso que has dicho ahora que comentas. Te digo porque, bueno, además cuando hemos estado hablando esta tarde, me he puesto a leer algunas cosillas que tenía por ahí de factores centrales, periféricos, también con esto que estuvimos hablando con Jaime por Twitter, que está ahí la conversación, pues ya me ha dado para sacar el chicharro, sacar el McCardle y algunos artículos por ahí. El tú pedalear más rápido en estas series y tener más reclutamiento de fibras tipo 2, ¿no va a hacer que la fatiga aparezca antes? Bueno, pues hay que... Hay que probar, eso, hay que probar. Lo que iba a decir también ahora a raíz de eso, muchas veces, a ver, con profesionales como tal, no le vas a mejorar el consumo, ¿vale? A alguien que ya lo tiene muy desarrollado, pero muchas veces sí es bueno hacerle algunos intervalos según la competición que vas. Sí, en el sentido de que tú seas capaz de mejorar esa percepción de esfuerzo a esa intensidad, ¿vale? Imagínate, tengo ahora 2 chicas que van a hacer esta la de Bianchi. Pues imaginaros la que se lía cada vez que se llega a un tramo de gravel, de arena. Ahí se ataca y son 2-3 minutos a lo que da el motor prácticamente. Sí, una intensidad al consumo. Entonces, claro, cuando se hace algún entrenamiento específico para un profesional o incluso Elite Sub-23, muchas veces con idea de que esa percepción de esfuerzo a esa intensidad, conforme la trabajes, la mejore. Va un poco con lo que estaba hablando ahí mismo de esa fatiga que te puede dar. Y luego la capacidad de replicar varias veces, ¿no? Que tú seas capaz de abrir gas una vez, otra vez, varias veces. Claro. Está claro. Perdona, David, que te he cortado. Sigue tú, perdona. Lo que hago es, y también esto lo vemos con del jefe team, es que cuando tú prevés que se va a fatigar un tío muy rápido haciendo la serie de consumo de oxígeno, es que caliente y las haga, ¿vale? En un entrenamiento de 1 hora y cuarto te da tiempo a hacer un 5x3. Si calientas 10 minutos, haces 3 o 4 series de pedaleo rápido, un par de sprint para activar la fibra tipo 2 y te pones rápido con el 5x3. Si ves que se va, bueno, también hay que tener en cuenta que en vez de un 5x3, a lo mejor yo empiezo por 4 veces 2 minutos, uno de muy bajo nivel, ¿sabes? 4x2, 5x2 y va incrementando. 5x2, aunque dicen que, bueno, vas después a 3 veces 3 minutos, 4 veces 3, 5 veces 3, y cada vez lo vas alejando más del calentamiento, esas series de consumo. Si te fijas en el artículo ese que has puesto, que lo puedes poner luego en el grupo que está abierto, el all-out que hacen es de 3 minutos, porque se supone que es donde está es el tiempo más o menos para que la cinética del consumo de oxígeno, que bueno, si queréis luego hablamos un poco sobre ello, de lo que es, pues es como el tiempo que necesita para llegar a ese... Raúl, habías aplicado en algunos intervalos, si no recuerdo mal, que los intervalos de 3 minutos metías 30 segundos de... Sí, 30 segundos de pie al principio, un poquito más fuerte. Ojo, bueno, a ver, hay muchas maneras de trabajarlo. Yo personalmente, ya cuando están un poquito en forma, lo que hago es que los 30 primeros segundos los hagan de pie un poquito. Si son, imagínate que son las series de 3 minutos a 380, 420 vatios, ¿vale? Un tío de, no sé, no sé, ¿a cuánto? ¿A 5,5 o 6 vatios kilo? Un tío de medio nivel. Por ponernos, hacer una referencia. A ver, por ejemplo, si le vamos a poner series de 380 a 420, los 30 primeros segundos se los hago a 450 vatios para acelerar un poco el consumo. Y después... También, Raúl, muchas veces eso mismo con meter
15 segundos a tope, antes de la serie, ya también te ayuda a que subir un poquito esa cinética. Eso para que expliquemos un poco a la gente, ¿no? Que es la cinética, ¿no? Que es que tú no te pones, o sea, si tu potencia al 90% del consumo es 400, no te pones a 400 y ya vas al momento el 90% de ese consumo de oxígeno. Necesita un tiempo para llegar, ¿vale? Entonces, esa cinética puede ser más rápido o más lento, ¿vale? Entonces, claro, si metes ese pequeño sprint de 10, 15 segundos o 30 con más intensidad, pues vas a hacer que esa cinética suba un poquito antes y el tiempo que dura el intervalo sea un poquito más efectivo. ¿Eso es el componente lento? ¿Eso es lo que se dice el componente lento? No. Eso es rápido. Sería es el componente rápido. Es rápido. Lo que tendríamos que... Tú cuando haces un test, o sea, una prueba lineal, por ejemplo, tú dices, venga, 5 minutos all out, 8 minutos all out, ¿vale? Pues cuando el deportista arranca hasta que llega a ese consumo máximo de oxígeno, esa prueba, podemos decir, tarda entre 1 minuto y medio y 3 minutos. Y a partir de ahí ya empieza esa estabilización. ¿Qué pasa? Cuando llegas a ese máximo, tú no, aún manteniendo, imaginaos que hiciésemos una prueba a potencia constante, 350 vatios. Tú te pones, te pones a 350 del segundo 1 y al minuto 3 más o menos, minuto 2, 3, puedes estar en el consumo, un consumo alto. Una vez que tú llegas a ese consumo, si el esfuerzo sigue, esto ya sería el componente lento, el consumo no se mantiene estable, el consumo poco a poco va subiendo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú tienes unas demandas mayores y aquí es donde vienen estos factores que pueden hacer que aparezca la fatiga. Por ejemplo, el reclutamiento de esas fibras tipo 2 o a lo mejor factores neuromusculares o factores metabólicos. Entonces, el componente lento lo que significa es la diferencia desde que tú llegas a la estabilización del consumo de oxígeno, si tú empiezas a avanzar, ¿vale? El consumo pues se va aumentando un poquito, porque no es capaz de mantenerse igual, porque tu cuerpo requiere más demanda. Más demanda de oxígeno. Eso serían las dos cinéticas que tiene el consumo. Que claro, no hemos aclarado sobre qué estamos cogiendo de referencia para trabajar las VIAT o los intervalos. Eso es. Si queréis, eso lo podemos... Bueno, ahora empezamos con la potencia al V2+, porque estamos hablando de pruebas de gases, pero ¿cómo vemos en WKO o en Golden Cheetah, cualquier prueba, o el Garmin? ¿Cómo estima Garmin o Strava el V2+? ¿Quién se lanza? Nada, utilizan algoritmos en base a una base de datos, sin más. Tienen ahí recogido una muestra de sujetos y saben que si tú pesas 30 kilos y en 5 minutos, en 3 minutos, 4 minutos realizas X potencia, pues más o menos se puede saber arriba abajo cuánto es tu consumo, ¿vale? Sí que ten en cuenta una cosa, por ejemplo, con VKO, que te estima un consumo, yo donde encuentro más fallos es en la gente de alto nivel. Está claro que es una campana de Gauss con un montón de sujetos, los que son gente de nivel está en el extremo. Entonces, la facilidad de fallo es mayor que alguien que está dentro de esa... De la media. Explícalo un poco, Javi, ¿vale? Explícalo un poco eso, que ahí se pasa, ¿no? Cuando vemos el WKO 90 de consumo, a lo mejor le pones la máscara y son 80 o 85. Eso es, y casi siempre la gente que tiene menor peso, más tendencia a que falle más ese valor de consumo, ¿vale? Pero a ver, lo que hay que tener claro es que a ti como entrenador, aunque ese número no sea real, pues te sirve para comparar. Si tienes un deportista con el mismo medidor de potencia 3 temporadas y ves que un año te estima 85, otro año 81 y otro año 83, pues te sirve para baremar un poco cómo estaba ese valor. Y quizás lo que me parece a mí más interesante de toda la información que te da es qué potencia va asociada a ese consumo a la hora de tú planificar ese entrenamiento interválico. Y ese es uno de los aspectos muy importantes, porque muchas veces la gente se lanza a hacer los hits y tal, pero es que lo básico que es saber por dónde anda tu potencia, eso no se controla, eso no se hace. Y lo primero que hay que hacer, pues lo ideal obviamente sería una prueba de gases. Si no tenéis la opción de prueba de gases, pues a través de vuestro modelado, sacar cuál es esa potencia que se relaciona con ese V2 y a partir de ahí intentar acumular el máximo tiempo posible en torno a ese 100% de V2 Bueno, y con el test de 5 minutos también es una muy buena opción para los que no tienen análisis de datos, mejor que la zona 5 clásica. Eso es, que hagan un intervalo de all out de 5 minutos, la muerte, la potencia media que dé ese intervalo, podríamos decir en términos generales que se va a asociar a la potencia de los intervalos de V2+. Que la gente entienda que a lo mejor hay gente que a lo mejor lo tiene más potencia, hay gente que la tiene un poquito más, pero que tengáis una idea más o menos general
que un test de 5 minutos, si no tenéis análisis de datos, vuestra potencia media se puede asociar en gran medida a esa PV2 Max, entre comillas, ese PAM. Y ahora venía el tema ese del Telim, David. Claro, una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos el otro día era que tradicionalmente Allen y Kogan pues se decía que esos tipos de trabajos eran como al 120% del FTP, ¿no? Claro, eso es variable. Sí. Entre el 110 y el 120% del FTP. Otra forma es a través de lo que ha comentado Gaby, el modelado, pues ver dónde está tu potencia en 5 minutos y ver qué puede ser una referencia. También hay charts en los que sale la PAM, pues como el que puso Javi el otro día en Twitter de Pinot y Grape, que hablan está basado en el paper de Pinot. Grape. Grape ya está, directamente. Entonces, ahí ya cada uno pues tiene su tal. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un estudio con una muestra de ciclistas recreacionales, con una muestra de 60 personas, y nos salió que el tiempo en PAN eran entre 4 y 5 minutos, ¿vale? Más o menos 4:40 creo que salió de media. Pallarés tiene otro hecho también y sale más o menos por ahí. Yo, mi experiencia, alrededor de 5 me salen las cosas más o menos, ¿vale? Ido con eso. ¿Puede haber gente de más? Por supuesto. ¿Puede haber gente de menos? También. También os digo que la correlación que ha salido, o lo que yo he visto, es que cuanto más nivel tiene el sujeto, menos aguanta el tiempo en PAM. Que yo creí que iba a ser lo contrario. Pero cuanto más nivel te refieres en términos de que tienes max, claro, porque yo pienso que también hay una cosa que es muy interesante y dice, vale, es que al final, si os dais cuenta, creo que también va a venir, entre comillas, porque se relaciona en gran parte con el FRC, que esa es una de las cosas por las cuales gente de mucho nivel, con mucho FRC, claro, como le manden mucho trabajo de V2 Max, es que revientan, porque es que tiene una capacidad de llegar enorme, mientras que gente que tenga poco FRC se agota en nada. Claro. ¿Qué piensas tú por dónde pueden andar los tiros por ahí, David? Pues no sé muy bien cómo... O sea, yo creo, y lo que he visto estudiándolo, es que, al contrario de lo que yo pensaba, yo creo que una persona con más capacidad, en cuanto a consumo, iba a tener más capacidad, por eso que comentaba antes Raúl, de mayor capilaridad, mayor capacidad de recuperación, etcétera, etcétera. Creí que iba a ser capaz de repetir más o de tener más repetibilidad, pero pues no. Lo que hemos visto es que no. También es cierto que el nivel no era muy alto, era un nivel medio. Pero bueno, al final puede ser que al trabajar mucho más intenso, pues que claro, lo que comentaba Alejandro y Arteche, que es que a lo mejor la capacidad de recuperación que necesitan a lo mejor es más amplia para poder trabajar más. Esa demanda. Entonces, por ahí puede andar un poco la historia, ¿vale? O sea, que a lo mejor yo creo que cuanto más nivel tenemos que hacer intervalos 4 o 5 minutos y descansos un poco más largos para que tengan la capacidad de reproducir, y a lo mejor cuando los sujetos tienen un nivel un poco más bajo, pues se puede ir a ese límite de los 5 minutos y medio, y a lo mejor poder hacer intervalos un poquito más cortos. ¿Crees que puede estar también relacionado un poco con esa cinética? Es decir, muchas veces hemos comentado, sobre todo en redes sociales, Javi y yo cuando comentamos algunas cosillas, claro, que la gente de más nivel también tiene una cinética mucho más rápida. Es decir, que la gente pensará que la cinética es igual para todos. No, la gente de mucho nivel tiene una capacidad para llegar en menos tiempo a esa estabilización del V2+, mientras que la gente de menos nivel normalmente voy a encontrar que necesita más tiempo. Tal vez a lo mejor los tiros pueden ser que anden por ahí también. O sea, tengo una mayor capacidad de generar una cinética, pero a la misma vez necesito una mayor capacidad para recuperar ese consumo de oxígeno por ejercicio, entre comillas, o esa deuda de oxígeno, mejor dicho. Entonces, por ahí puede ir también un poco esa línea. A mí, no sé, lo que ya comentaban, pues pueden estar, por ejemplo, decían, no, pues pueden estar al 120% del FTP 7 o 8 minutos, pero es que a lo mejor eso no es trabajo más. Eso es otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, es importante entender que cuando calculéis FTP es FTP. No hagáis un cálculo del V2+, porque va a haber gente que lo tenga un porcentaje o otro. Si queréis calcular V2+, iros a lo básico, lo práctico. Vuestro P5, media o un análisis de gases, y con eso vais a equivocaros menos. Porque lo que dice David es que hay gente que lo puede tener en 105, 120 y va a depender. Yo creo que cuanto más nivel, pues no sé, lo comentaba con Javi. Vimos casos a lo mejor analizando con el VKO de gente al 140% del FTP que podía tener la PAM. Con 120 y tantos largos y 131 acabo de programar yo unos intervalos. Sí. Con el FTP. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. A lo mejor no es que estemos, o sea, a lo mejor no es que nuestros deportistas tengan más tiempo de estar en PAM, sino que lo que estamos haciendo es que estamos trabajando por debajo de lo que debería ser, ¿no? Yo siempre digo, David, a modo de recomendación, cuando tú mandas a un deportista a hacer 4x4, 93-95% del consumo, no falla. Normalmente, si acaba el tío con un RPE 10/10, es que eso está bien ajustado. Ahora, si te dice, no,
o un 7. 8 o un 7. Sí. Ya sabes tú que eso realmente Esto está jodido, sí. no está eso muy bien ajustado. Estás ¿vale? por debajo y la dosis no está siendo... Es decir, que no quiere decir que las sensaciones que tenga en ese entreno sean buenas o malas, que tú puedes tener muy buena sensación y acabar con un RPE de 10 y decir, joder, he sufrido hoy como un condenado, ¿no? Pero la sensación es buena. Mira, ¿vale? voy a contar un truquito, ¿vale? Una cosa que os quería Raúl, dale. Una cosa que os quería preguntar, que a mí a veces me surgen dudas, es cuando yo, por ejemplo, tomo mucho como referencia el P5, ¿vale? Me gusta, es una prueba que me gusta para este tipo de cosas, de consumo. Si programáis los VILAS, ¿qué referencia tomáis sobre el P5? ¿Ponéis el 100% del P5 para esos 30-40 segundos o vais a un valor más alto? Yo voy un poco más alto, suelo ir. Sobre esto hay mucha... Yo, por ejemplo, me voy más alto también, pero hay gente que te dice, no, yo al 100% del P5. No sé qué pensáis. Hay que acumular en verdad muchas series de vilas para que, bajo mi punto de vista, tenga el efecto de si lo mantuviera al P5. Yo coincido contigo, ¿eh? O sea, que no quiere decir que no tenga mejoras en un ciclista que sea de, entre comillas, bajo nivel, pero yo coincido con ustedes, es que en verdad, si hacemos una serie de vilas, un tiempo límite, entre comillas, de 5 minutos, y lo hacemos en bloques de 30, o sea, la cantidad de series que tenemos que aplicar para que tenga un efecto semejante o acumular un mínimo de en torno a 10-12 minutos, que es lo que se recomienda más en este tipo de sesiones, yo coincido mucho con esa tesis también. Y claro, lo que estoy la experiencia analizando datos concuerda también mucho con eso. Con respecto a eso, David, o sea, yo porque personalmente mando un poco más por encima del 100%. Nosotros cuando hicimos el estudio este de HIT con compañero Eduardo Salazar, hacíamos la prueba de gases, veíamos la potencia asociada al consumo y hacíamos intervalos. Primer día en el laboratorio, para cotejarlo, 90 segundos a esa PAM. Hasta que no llevaban tercer intervalo, no es cuando empezaba a maximizarse realmente más tiempo a consumo. O sea, los primeros prácticamente hasta que no llevaban 30, 40 segundos de esos 90 no estaban trabajando a consumo. Es tiempo que no servía. Por la cinética. Claro, por la cinética. Entonces, sí vimos que los sujetos ya al final de todo el protocolo de todas las semanas mejoraban todos esa cinética, evidentemente, pero al principio tardaban hasta 40 segundos en alcanzar ese consumo de oxígeno, con lo cual, si realmente quiere acumular tiempo en consumo, esos primeros segundos son, entre comillas, no válidos. Entonces, claro, si trabajamos serie de 30 segundos a lo que da el P5, ¿no? Empiezas a trabajar con aprovechar la serie. Seguramente los 7, 8 primeros, no sé, igual me equivoco, me arriesgo a decirlo, ¿eh? No estás trabajando ese consumo, necesitas... Yo por los números que he visto, Javi, empiezas si haces un pila de 30-30-10, empiezas al consumo del cuarto quinto. Pues sí, puede andar por ahí. Yo lo que hago como truco, los que utilicéis WKO, si veis la potencia asociada a V2+, que lo pone Power at VO2 Max, ¿vale? Te miras el numerito que sale, estoy viendo aquí uno, ¿no? 376. Ahora yo me cojo en la curva de potencia y me voy a ver en qué numerito está. En este caso, por ejemplo, esto es un truquillo. Este caso, pues yo veo que el 376 vatios está en este caso en 3 minutos 52 segundos. Pues ya sabes, ya lo tienes. Ya lo tienes. Te vas a otro, ves el numerito 420, debe haber uno de alto nivel. Ves uno de alto nivel, ves la potencia V2+, y dices, pues tía, este lo tiene en otro. Claro, y hay un poco, y con ese numerito que me da WKO, ajusto las series un pelín por encima las de 30 segundos. ¿vale? Yo hago también esa misma estrategia y suele funcionar bastante bien. También yo a lo mejor le pongo 20 vatios o 30 vatios de margen en esos 30 segundos. Y oye, tú vas analizando, le dices, oye, si tú te ves bien, dale un poquito más. Es difícil acertar siempre con el primer entrenamiento. No sé si os pasa a vosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que aciertas, pero cuando tú analizas un entrenamiento, ves que te lo ha puesto, como dice Javi, con un RP6, te ha hecho los 40 intervalos de 30 segundos con la minga, ¿sabes? Pues, percepción de esfuerzo. Te va con la minga. Pues te vas y le ajustas el siguiente intervalo. Mira, tengo aquí uno, 489 potencia más. 489, este lo tiene en, mira, lo que decías tú, Barranco, este lo tiene en 3 minutos y pico. 2 minutos y pico. Claro, 3 minutos. O sea que hay que ajustar un poco, hay que ir ajustando, ¿no?
No es... Es eso, que bueno, que el nivel también condiciona el tiempo, ¿no? El telín, que el 5 minutos está muy bien, pero que esto no es, al final no es para todos, no es arroz para todos, ¿no? Entonces, pues es una forma de poder verlo. Sí que es verdad que, bueno, hay que tener referencias por si no tienes un programa de análisis, que yo creo que pues el P5 es una buena referencia, trabajar en las series en torno al 110-120% si haces VLATs, si no te vas al 100% o lo que tú quieras. VLATs son series de 30 segundos haciendo ese esfuerzo y 30 segundos al 50% de ese esfuerzo. ¿no? Hay también 40-20, ¿vale? 20-40. Y yo incluso con gente de mucho nivel hago 45-15. No sé si os lo haréis vosotros, porque al final si haces 10, estás metiendo 5 minutos en trabajo. O sea que también llego a alargar con algunos 45-15. Entonces, bueno, esas son las formas de poder trabajar. Se hace duro, sí, ya eso, ¿eh? Sí. 15, 45-15 ya es para gente, pues eso. Porque al final, si lo sumas, Javi, de 10 bloques te sale 5 minutos. 5 minutitos. Es la forma de poder ahí acercarte a esos 5 minutos. Sí que alguno cuando se lo pones, pues luego tienen mensajes cariñosos en Training Peaks, pero bueno, no. A ver, recetita para trabajar cuando ya se ha hecho toda la base y todo lo demás, tal, el tiempo, todo lo que. Y cuando estamos haciendo las series de consumo, recetita, la gente querrá saber la receta, ¿cuánto tiempo acumulo a esa potencia? Pues oye, se empieza por poquito tiempo, 8, 10 minutos, a ver, 12 minutillos ya una cosa normal. Y se va aumentando hasta unos 20. Gente de mucho nivel, yo he conseguido meterle hasta 8x3, ¿vale? 24 minutos. Parece que los estudios de la NAO, si no recuerdo mal, decían que entre 16 era el tiempo máximo acumulado, gente de nivel hasta 18, 20, exacto. 16 y 20 minutos. Se puede empezar con 8 minutos, acumulado en esa zona 8 minutos, y ve que se hace bien, pues el siguiente entrenamiento haces 9, el siguiente 10 y vas jugando con los intervalos de 2 minutos, de 3 minutos, y un poco lo que decía Javi antes, depende de lo que te demande la competición, ¿no? Trabajar con 30-30, 40-20 o con 2, con 3. Yo, por ejemplo, es un trabajo el de 45-15 y mando un saludo a Javier, ¿vale? Que es un chico de mountain bike que llevo. Pues le aprieto mucho a 45-15 porque es un corredor de rally. Y es que sus pruebas son, o sea, fum. Pues tiene que estar acostumbrado a ese tipo de trabajos. A él un 40-20 a veces, pues, que sean 5 segundos, que pasa una tontería. Pero es que el 3 segundos arriba de un repecho que se te va una rueda, pues puede ser que se te vaya un tío en una bajada. Entonces, pues yo sí que es verdad que lo llevo hasta ese extremo del 45-15, pero ya con su 23 de nivel, gente que ya está más preparada para ello, empezando con una progresión a la inversa, de 15-45. O sea, 15 segunditos, descansas 45, 15 segundos. O sea, que hay mucha opción de poder hacer. Metodología amplia. Sí, o sea, Chema, ¿tú cómo lo haces? ¿Eh? Chema, ¿tú cómo los haces estos intervalos? Cuando toque. Intervalos normalmente depende mucho del nivel. Y lo que te digo, la gente que entrena en rodillo entre semana, que suelen ser bastantes de los que llevo, no aguantan intervalos de 3 minutos. Largos, ¿no? Mejor intermitentes. Y en rodillo entonces, si a alguno le pongo empiezo por 30 por 30, yo lo trabajo al 95-100. Si me dicen que bien, que guays del Paraguay, pues entonces... Apretas, ¿no? Vas apretando ahí la dinamométrica, ¿no? Sin embargo, que no los aguanta, ni aun esos. Pero claro, ves los valores y sin embargo, también mejoran. O sea, que... Claro, cualquier cosa de intensidad, oye, que eso se va mejorando. Y luego, a mí, pues, normalmente me gusta trabajar con el P5, bueno, es lo que hablábamos antes, he estado programando unos intervalos de 3 minutos y me ha chocado, pues digo, joder, te fijas en la zona 5 clásica, que es entre el 105 y el 120% del FTP, digo, y estoy programando a 127 y 131 del FTP. Un tío que tiene muchísimo nivel. Y claro, es que está personalizado y se aproxima más al P5, que no hace falta tener un análisis de datos. Eso, Chema, hay un podcast por ahí muy bueno de Andy Coogan que dice que se da cuenta de que sus zonas clásicas no valen entrenando a su mujer, preparándola para competir en ciclismo en pista en máster, que mandaba intervalos en zona 5 al 120 y que dice que ella que ni se enteraba, ¿sabes? Claro. Y lo cuenta y dice que ahí empezó a darle vuelta un poco al asunto de que eso algo ahí chirriaba. Algo no iba bien.
Por eso nosotros siempre decimos que por encima de FTP trabajamos o bien con los I-levels o directamente mirando la curva de potencia. Claro. Y ahí se ajustan los intervalos. Entonces, hacer intervalos a zona 5, zona 6 o zona 7, pues muchas veces queda muy difuso y no das en la No damos la diana al final, que es de lo que hablamos muchas veces, por esa metodología tradicional que había en ese momento. Y es así, al final, como decía también... No, es que además tengo un caso yo de un máster que analizando cuando lo cogí, que estuvo 2 años entrenando, que no tenía el análisis de datos, no trabajaba en el entrenador, es lo que hablamos siempre. Él estaba contento porque el CTL del Training Peaks subía, ¿sabes? Entonces tienes que estar en forma. Y luego lo que me decía él a mí, dice, no, es que yo iba a peor, pero sin embargo el CTL iba hacia arriba. Y cuando pasas los datos, ves que ha estado trabajando muy por debajo de cómo podía haber trabajado. De ahí que el CTL no sea el estado de forma. Eso vamos, seguro no, segurísimo. O sea, evidentemente que si cuanto más lo subas, si va en consonancia con los entrenamientos que estás aplicando, cojonudo. Pero no es estado de forma, que eso mucha gente sigue con esa... cantidad de entrenamiento. No tiene nada que ver con el estado de forma, que es lo que mucha gente, pues, se compran a lo mejor el Training Peaks, el Premium, precisamente por eso, por decir. Y nada más lejos de la realidad. Oye, qué buen repaso le estamos dando a esto, ¿eh? Pero que ¿cuánto llevamos ya? Yo creo que ya y uno. Pues yo creo que vamos a ir ya tocando la campana, que oye, yo mañana tengo que ir a Sevilla aquí a ver a este hombre. Lo hemos engañado para que venga de conejillo al máster y para hacer unas cosillas que tenemos que hacer. Uy, qué bueno. Para hacer las cosas. Perfecto, Chema, pues. No ¿te está bajando ya el paracetamol, Chema? ¿O todavía no? Hostia, es una pasada, ¿eh? En el momento que se me va el paracetamol, me tengo que tirar con 3 mantas y me sube la fiebre. Pues nada, Vale. macho. Ánimo, y tío. los dedos porque se quede así. Llevo 2 días así ya, ¿eh? Ánimo. Paciencia y ya está, Chema. Esperemos que te quedes ahí, Chema, que no vayas a más, que vayas a Ya recuperarte. me veo, la vas a tomar por culo. Oye, pues un experimento. Después, cuando estés un poco bien, te haces un test de 5 minutos y a ver cuánto has perdido, ¿no? ¿Qué te piensas que me han preguntado en el Strava? Que joder, qué bien. Dice, así nos vas a servir, ¿qué es lo que vas a hacer tú? El conejillo de India, ¿no? Oye, pues Una mira. cosa, Chema, una cosa, y esto así que es en plan, no sé si tendrás un pulsiosímetro o tienes opción a tener... Sí, lo está mañana bien. estaba al 98%. Vale, te digo porque se están viendo casos de, a ver, que eso también la gente que esté entrenando y tal y haya tenido COVID, que lo tenga un poco en cuenta, que se están viendo casos de, sobre todo más problemas los asintomáticos. Que no Tengo una enfermera en casa, hombre, tengo ya, está acabando y es lo primero. Enfermera cantante. Enfermera cantante, sí, señor. Entonces que hay que tener un poco en cuenta que, ojo, que el bicho hace daño en los pulmones, ¿eh? Cuidado cuando se vuelva a entrenar con esfuerzos altos y tal, que hay que ir poco a poco por... Progresivo y acumulando. Eso es, o sea, que hay que tener cierta cabeza y no volver como cuando se salió del confinamiento, que parecía que nos íbamos a comer el mundo. La verdad que nos han preguntado en muchas ocasiones de hacer un programa específico del COVID. Creo que cuando pase Chema todo esto, o sea, es el momento adecuado para hablar de un programa de entrenamiento, a hablar sobre entrenamiento post-COVID, que eso lo intentaremos hacer si es posible. De hecho, hay sacó Pallares con Muriel, tienen un paper de cómo fue el efecto del entrenamiento en ciclistas durante el confinamiento. ¿Qué pasó? No con COVID, sino... Ah, vale. Y sí que es verdad que he visto además en redes ahora que la Universidad de Murcia ha sacado una línea de vinculada a algo de investigación con el COVID. O sea, que Deporte y COVID, sí, señor. Deporte y COVID, o sea que bueno, a ver cómo se incorpora la gente y cómo van. Yo te puedo asegurar que cuando salga de aquí, por muy bien que salga, que no se complique, porque estoy igual que si me hubiera pasado un camión por encima. Vaya, o sea, bueno, paciencia ya está, Chema, no queda otra. Va a costar. Los maños soy duros. Les podemos recordar lo del miércoles otra vez, ¿no? Que tenemos el webinar de pico de forma, para ver cómo un poco intuirlo, intentar planificarlo, que siempre al final no es fácil, o por lo menos que salga lo mejor posible y poco más. Dar ahí los truquitos, ver cómo está el VT1, la relación con el FTP, con el V2+, y ver un poco cómo lo vamos a hacer para intentar dar en la diana. A ver, no vas a darle exactamente que esté ahí, pero vas a tener muchas más probabilidades de éxito si lo estudias bien que si no lo estudias, ¿no? Eso es. Perfecto. ¿Alguna cosilla más que queráis comentar, compañeros?
nada, que siga todo bien, que Chema se ponga bien y que siga el proceso Eso de es. vacunación. Y El viernes que viene seguiré aquí donde estoy encerrado, que tengo para 14 días. Estaré encerrado aquí, que me dan la comida por poco menos como si fuese un Preso. reo. un tranchete, te lo dan así por abajo de la puerta, ¿no? Oye, ya está. el viernes que viene tenemos invitados, ¿no? Sí, tenemos invitados. Vale, que lo sepa la gente. Nos Sí. invitamos. Bueno, un poco Dos invitados, además. la dinámica que vamos a coger un poco a partir de ahora ya, pues es, la dinámica siempre que se pueda, pues será temática invitado, temática invitado, temática invitado. Eso es. Dentro de las posibilidades, si no nos da algo por el camino. Si no nos cierran, seguiremos. O un poco, después de 15 programas, un poco hemos hablado y queremos que esa pues una buena Dinámica. Perfecto. Pues bueno, creo que ya podemos finiquitar, si me dejan ustedes ya cerrar el episodio, chicos, ¿sí? Ya lo dejamos. Bueno, perfecto. Pues como siempre os decimos, muchas gracias por haber escuchado este episodio. A nuestros queridos oyentes, sobre todo a aquellas personas que estéis viendo el podcast a través también de mi canal de YouTube. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo podcastelhabituallamiento@gmail.com. También recordad que tenemos un canal de Telegram donde podéis suscribiros y siempre que subamos cualquier tipo de contenido o info, tanto normalmente nos encargamos tanto Raúl como yo en Telegram, tanto con el tema de los podcasts y el tema de los vídeos lo vais a tener ahí. Y también recordaros que estamos también en el grupo de Facebook del podcast, el Habituallamiento, donde, como hemos comentado anteriormente, ya estamos más de 2.100 personas, que esto cuando empezamos ni lo intuíamos prácticamente. Nosotros, la realidad siempre ha sido esa, y además lo decía Raúl, el podcast lo vamos a hacer para pasárnoslo bien. Y la verdad que nos lo estamos pasando bien, estamos divulgando, que es de lo que se trata y nada, queremos agradeceros a todos y cada una de las personas que nos estáis escuchando y viendo. Así que nada, un gran abrazo a todos, chicos, y nos vemos en el próximo episodio. Cuidaos. Luego, cuidaos. Hasta luego.